Primera parte mecánica del aparato locomotor. Generalidades sobre mecánica. Si se considera el aparato locomotor como el órgano del cuerpo humano encargado de producir movimiento, está claro que debe ser estudiado desde un punto de vista mecánico, refiriéndose a esa rama de la física, que estudia el movimiento, la mecánica. Podemos pensar, pues, que los componentes anatómicos del aparato locomotor son elementos mecánicos de una máquina adaptada al movimiento. De esta forma, podemos equiparar cada elemento anatómico a un componente mecánico responsable de un cometido preciso en el desarrollo del movimiento. A partir de la función que el elemento anatómico cumple y de su forma, se puede deducir el equivalente mecánico. Es útil observar cómo la forma y la función se hallan estrechamente relacionadas, por lo cual a partir de una puede descubrirse por inducción la otra. Este concepto pone de manifiesto la ligazón existente entre anatomía y fisiología, esto es, de la estructura a la función y de esta a la física. Los elementos esenciales del aparato locomotor son huesos, articulaciones, músculos, tendones, ligamentos. Los huesos son elementos relativamente rígidos, de forma alargada o plana. Su estructura es tal que pueden ser considerados, desde el punto de vista mecánico, palancas. Las articulaciones son los elementos de conjunción de los huesos y están hechas de forma que permitan el movimiento recíproco entre aquellos. En base a esta función y a su forma pueden ser comparadas a juntas mecánicas. Con estos dos elementos, se da a cada segmento óseo la posibilidad de moverse respecto al contiguo. Sin embargo, es preciso conferirle la energía necesaria para realizarlo, esto es, aplicarle el motor, es decir, un transformado de energía química en energía mecánica. Esta función la llevan a cabo los músculos, que asumen esta misión gracias a su capacidad contráctil, es decir, la capacidad de disminuir su longitud. La estructura de los tendones, alargada, fuerte, poco elástica, recuerda la de los cables, que suelen tener la función de transportar la fuerza generada por el motor, al punto en el cual se necesita, es decir, al punto de inserción Fig. 1. Resistencia. Motor. Fig. 1. La estructura de los ligamentos es similar a la de los tendones, se sitúan entre dos elementos óseos contiguos, generalmente salvando una articulación, de forma que mantienen unidos los dos elementos óseos permitiéndoles libertad de movimiento. Al mismo tiempo, vinculan el movimiento de los distintos segmentos, dentro de unos límites fisiológicos bien precisos. Su función es, pues, la de refuerzos o de cierres de seguridad Fig. 2. Fig. 2. Algunos ligamentos P. Los de los dedos, tienen funciones particulares, parecidas a la de las poleas, en los telesillas o similares Fig. 3. En otros casos, el ligamento determina el centro de rotación del segmento óseo Fig. 4. Fig. 3. Resumamos esquemáticamente el paralelismo encontrado hasta ahora entre elementos anatómicos y mecánicos. Elementos anatómicos, elementos mecánicos, huesos, palancas, articulaciones, juntas, músculos, motores, tendones, cables, ligamentos, refuerzos y cierres. Es necesario comprobar cómo estos elementos, dispuestos de forma oportuna, son capaces de producir un movimiento. En la figura 5 se observa cómo el músculo, al contraerse, desplaza el punto de inserción del tendón y, por lo tanto, hace cumplir un determinado movimiento angular a la palanca. Resulta también evidente que el hueso cumple otra función, la de amplificar el movimiento del músculo. En efecto, mientras el punto de inserción del tendón sufre el desplazamiento S, el extremo de la palanca realiza el S claramente mayor. Sin embargo, esto es típico de cualquier palanca considerada no ventajosa. Punto fijo. Hueso, palanca, músculo, motor. Articulación, pivote. Fig. 5. Tendón, cable. Hueso, palanca. Huesos. Descripción anatómica, conformación y características mecánicas. Sistemas y ejemplos de palancas. Acabamos de ver que el hueso cumple la función de palanca en el aparato locomotor. De todas formas, es intuitivo que en el organismo, entendido como máquina, cada componente deba desarrollar más de una función, y esto es válido sobre todo para los componentes óseos. Efectivamente, el sistema esquelético asume también la función de contener y proteger los órganos más delicados, sistema nervioso central, corazón y pulmones, de producir los glóbulos rojos, médula ósea,
y de sostener los diferentes segmentos corporales. Para poder atender a todas estas funciones, es necesario que los huesos tengan una relativa rigidez, que les vendrá dada por su composición química. Por esta razón, los huesos están constituidos por una elevada cantidad de material inorgánico, fosfato de calcio, carbonato de calcio y fosfato de magnesio, que tiene la función mecánica de proporcionar al hueso una elevada resistencia a la compresión. Por material proteico, las fibras colágenas, que junto a un tercio constituido por agua, proporcionan al hueso resistencia y elasticidad a las extensiones. La eventual pérdida de agua hace que el hueso sea más frágil, mientras la pérdida de sales minerales le confiere demasiada maleabilidad. La correcta composición en estos elementos proporciona al hueso el justo grado de rigidez y de elasticidad para no ser frágil al choque. Además, estos componentes adoptan una estructura tal que da al hueso la máxima resistencia con el mínimo peso, compuesta de dos partes, una externa, compacta, llamada cortical, y otra interna, esponjosa, constituida por trabéculas del latín pequeña viga, dispuestas de manera que formen un sistema de sostén del hueso, que le confiere resistencia, siblen manteniendo un oportuno grado de ligereza. En el interior de la zona esponjosa, se individualiza una cavidad que contiene la médula ósea, cuya misión es la de producir los glóbulos rojos Fig. 6. En los huesos largos, se observan cerca de sus extremos dos discos epifisarios, formados por cartílago, que se encargan del crecimiento del hueso. Externamente, el hueso está recubierto por una membrana de tejido conectivo, el periósteo, que se fija profundamente al tejido óseo, y está ricamente inervado y vascularizado. Cartílago articular. Según su morfología externa, los huesos se clasifican en M. Epífisis de tracción, huesos largos, cortos o planos. 1. Discos. Los huesos largos acaban con epifisarios suericies de forma adecuada, recubiertas de cartílago hialino, periósteo, que constituyen las superficies articulares mediante las cuales se relacionan con los otros huesos del aparato locomotor, formando las articulaciones de las que hablaremos más adelante. En los otros tipos de huesos, las superficies articulares se disponen oportunamente, según la función a que vayan destinadas. En el ámbito de esta morfología externa, los huesos se estudiarán en cuanto a su función de palancas. Se expondrán los fundamentos mecánicos de las palancas y será analizada su aplicación en la producción del movimiento del aparato locomotor. Cavidad. Hueso esponjoso. S. Epífisis. Fig. 6. La palanca es una máquina simple, constituida por una barra rígida, vinculada a un punto fijo llamado fulcro. A ella se aplican dos fuerzas, una resistente, llamada resistencia, y otra motriz, llamada potencia. Y FYAJ de B. En el estudio de las palancas, se debe determinar el equilibrio de las dos fuerzas, según su posición respecto al fulcro. Será, pues, necesario definir dos nuevos elementos de la palanca, la distancia del fulcro a los puntos de aplicación de la potencia y de la resistencia. Estas distancias se definen como brazo de la potencia y brazo de la resistencia. Recapitulando, los elementos de la palanca son Fig. 7. F es igual a fulcro. P es igual a fuerza motriz o potencia. R es igual a fuerza resistente o resistencia. B es igual a brazo de la potencia, distancia del fulcro al punto de aplicación de la potencia. B es igual a brazo de la resistencia, distancia del fulcro al punto de aplicación de la resistencia. Un sistema de este tipo se halla en equilibrio de fuerzas cuando P es igual a Rx. En un sistema en equilibrio, la longitud del brazo de palanca a la fuerza aplicada sobre ella se hallan en relación inversa. De hecho, cuando los brazos son iguales, el sistema está en equilibrio para fuerzas iguales. Fig. 8a. Si se dobla el brazo de la potencia, se dobla la resistencia que se puede vencer. Fig. 8b. Si se reduce a la mitad, ocurre lo mismo para la resistencia. Fig. 8c. PR a 1% H por 101 PR by P. P es igual a 2B. B1 T2 B. P. A. B es igual a barra oblicua B. E por 101 A. Fig. 8 y P. Es necesario hacer una última consideración sobre las posibilidades de desplazamiento,
que se pueden obtener cambiando de diversas formas los elementos de las palancas. Si consideramos el ejemplo C, observamos que el hueso representa una palanca desfavorable para la potencia, pues debe aplicarse una fuerza muy grande, para vencer una resistencia limitada. Fig. 9. Pero esta desventaja se recupera si se consideran los desplazamientos de los puntos de aplicación de las dos fuerzas. Fig. 9. En efecto, se ve que los pequeños desplazamientos del punto de aplicación P producen grandes desplazamientos S, dr. En el aparato locomotor, se utilizan muy a menudo palancas de este tipo, favorables al movimiento. Esto ocurre en cuanto la potencia que se aplica a las palancas es desarrollada por la musculatura, que tiene una capacidad de contracción de longitud limitada alrededor de un 20-25% de la longitud total del músculo, que efectúa el movimiento, por tanto de unos pocos centímetros, mientras las extremidades deben cumplir amplios movimientos. Así, los huesos deben asumir el papel de amplificadores del movimiento, por ello organizarse preferentemente en palancas del tipo ya observado. La palanca ilustrada como ejemplo es conocida como de primer género, o interfija, por cuanto presente al fulcro entre las dos fuerzas. Un ejemplo de palanca de este tipo, lo constituyen las tijeras Fig. 10. Fig. 10. Para que resulte más clara la aplicación de los sistemas mecánicos al cuerpo humano, analizamos a continuación algunos ejemplos de cómo se utilizan en el aparato locomotor sistemas de palancas de primer grado, para producir movimiento. Examinemos el movimiento de extensión del antebrazo respecto al brazo. Fig. 11. En él, el fulcro se encuentra en la articulación del codo, la potencia 5 se debe a la contracción de tríceps braquial, que se inserta posteriormente a la articulación, la resistencia depende del peso de la extremidad, a desplazar, y se encuentra localizada en el baricentro del antebrazo, en situación anterior a la articulación. El fulcro se halla entre potencia y resistencia, por tanto, estamos ante una palanca de primer género. Otro ejemplo de palanca de primer género, se tiene en la extensión de la cabeza, en ella la potencia se halla determinada por la contracción de los músculos que se insertan en la nuca, el fulem se localiza en el punto de apoyo de la cabeza, o sea en la articulación en atlas y axis, la resistencia se determina por el peso de la cabeza, localizado en su baricentro, situado anteriormente al punto de apoyo Fig. 12. A partir de estos ejemplos, se puede intuir el método a seguir para el estudio del movimiento en base al examen de las palancas aplicadas al aparato locomotor. Ante todo es preciso identificar los elementos anatómicos que constituyen la palanca. A tal fin conviene localizar en primer lugar el punto fijo o engranaje, que representa el fulcro del movimiento, seguidamente, identificar el elemento motor del gesto a estudiar, es decir, el músculo que lo provoca, cuya inserción constituye el punto de aplicación de la potencia. La resistencia es fácilmente identificable en el elemento que se opone al movimiento. Cuando los elementos de la palanca se disponen de forma que la resistencia se localice entre potencia y fulcro, estamos entonces ante una palanca de segundo género o resistente. Un ejemplo de dicha palanca puede ser el cas. Canoeses Fig. 13. Fig. 13. Una palanca de este género posee un brazo de potencia siempre mayor al de resistencia, por lo cual es siempre favorable a la fuerza aplicada, pero esto conlleva que los desplazamientos del punto de aplicación de la resistencia sean siempre menores a los de la potencia. 1a. P. F libra F, F barra inferior B es igual a S igual a S igual a WDN, D. FS, S. N. F. A. Fig. 1.4. Un ejemplo de la palanca de este género, se encuentra en la extensión plantar del pie, es decir, en la acción de ponerse de puntillas Fig. 15. En este caso el fulcro, o punto fijo, se localiza en el punto de apoyo del pie sobre el terreno, la potencia se determina por el punto de inserción de la musculatura, a sobre el calcáneo, por medio del tendón de Aquiles, la resistencia se determina a su vez por el peso del cuerpo, a levantar, que carga sobre la articulación tibio-peroneo, astragalina. Fig. 15. De cualquier forma, en el pie, se utilizan palancas de los tres géneros según la situación. En efecto,
observamos que cuando hay que pisar el acelerador del coche, se utiliza una palanca del primer género, el fulcro es la articulación N tibioperoneo, astragalina, la potencia la musculatura citada anteriormente, la resistencia la fuerza que contrapone el acelerador. Si se efectúa la flexión dorsal del pie, los elementos se disponen del siguiente modo, el fulcro a un extremo de la palanca articulación tibio, peroneo, astragalina, la potencia en la musculatura que se inserta por delante del fulcro, la resistencia por el peso del propio pie. Se trata, por tanto, de una palanca de tercer género, en la cual la potencia se localiza entre la resistencia y el fulcro, de aquí su nombre de palanca interpotente Fig. 16. El ser siempre desfavorable a la aplicación de la fuerza pero favorable a la producción de movimiento, es característico de este tipo de palanca. B, RB, INEUTHCL, SI, SP, FI, PR, Fig. 16. Fig. 17. Las palancas de este género, son frecuentes en el aparato locomotor. Otro ejemplo lo encontramos en la flexión del antebrazo sobre el brazo, donde el fulcro se halla en la articulación del codo, la potencia en la inserción del bíceps braquial, y la resistencia se determina por el peso del antebrazo, y se localiza en el baricentro de este. Un último ejemplo se encuentra en la abducción del brazo, donde el fulcro se halla situado en la articulación escápulo-humeral, la potencia en el punto de inserción del deltoides, y la resistencia está determinada por el peso de la extremidad, localizándose en su baricentro. Articulaciones. Forma, función, posibilidades de movimiento, cartílago, cápsula, membrana y líquido sinovial. Las articulaciones se han considerado en la introducción como los engranajes, que mantienen unidos entre sí a los elementos óseos, permitiéndoles llevar a cabo los movimientos para los cuales están dispuestos. El movimiento angular de los huesos se obtiene gracias al deslizamiento y al giro de las superficies cartilaginosas que se encuentran en las epífisis óseas. En mecánica, se deben proyectar los engranajes de forma oportuna, según el movimiento que se debe efectuar. Del mismo modo las articulaciones tienen una conformación adecuada para el uso a que se destinan. En particular, su morfología, es decir, su forma, dependen del grado de libertad de movimiento que el elemento óseo debe tener. Se pueden hallar articulaciones capaces de moverse en un solo eje comparables a un % engranajeo a un sistema de biela y manivela, articulaciones que tienen la posibilidad de moverse sobre dos ejes, equiparables a juntas cardánicas, articulaciones con capacidad de rotación sobre tres ejes, esto es, capaces de girar incluso según el eje longitudinal del hueso, homologables por tanto a rodamientos a bolas Fig. 18. Fig. 18. Debe por ese, tenerse en cuenta que el sistema de movimiento de los huesos, se realiza en base a superficies deslizantes y no sobre pernos. De tal modo que el sistema es asimilable, mecánicamente, al de rodamientos a bolas, constituidos por un elemento esférico dentro de otro hueco. Se tienen así unas amplias posibilidades de movimiento en todos los planos. A partir de este elemento de base, se puede intuir que, deformando las superficies esféricas, hasta reducirlas a cilíndricas, se pueden limitar las posibilidades de movimiento, hasta reducirlas a un solo plano, mientras las formas intermedias, permiten unos grados de movimiento más o menos limitados en diferentes planos. Queda entonces claro cómo la amplitud del movimiento angular de la articulación, es determinada por el tamaño de las superficies articulares, por su morfología, por el radio de curvatura. Esto significa que la amplitud del movimiento, es tanto mayor cuanto menor, es el radio, cuanto mayor, es la extensión de las superficies, y hay mayor movilidad en los tres planos cuanto más se aproxima morfológicamente la superficie a una esfera. En este momento, es útil examinar los diversos tipos de articulaciones que encontramos en el aparato locomotor y valorar su movilidad, que se halla en función del fin para el que fueron hechas. Para ello es interesante considerar la génesis de las caras articulares, refiriéndose al experimento de Fick, por medio del cual se demuestra cómo las superficies articulares adoptan formas diferenciales a partir del desarrollo del feto, según la función que deben asumir. Esto nos demuestra una vez más cómo forma y función están estrechamente relacionadas, y cómo es su influencia entre sí. ABCD. GD, J Studio,
del movimiento, vol. L. La mecánica, Roma, Mayra Pese Editore, de mi, 1978, Fig. 1. El espeñimiento se realiza de la siguiente manera: se toman dos bastoncillos con sus extremos, recubiertos por una sustancia moldeable, se ponen en contacto, y se recubren con un manguito fit, más 9 ax. A continuación se mueven los bastoncillos haciéndolos rodar en un solo plano, por medio de unos tirantes, que simulan la adhesión de la musculatura Fig. 19b. Se observa entonces la cara moldeable, toma la forma de un cilindro cóncavo que gira sobre otro convexo, siendo esta la conformación de las articulaciones que se mueven en un solo plane, se aprecia. También la convexidad, se forma siempre en la parte en la que el tirante se fija más alejado del punto de rotación. Si los tirantes son 4 y los ejes 2, se obtiene una superficie esférica cuando los 4 tirantes tienen el mismo tipo de inserción Fig. 19g, es decir, cuando están insertados proximalmente al punto de giro por un lado, y igual a talmente por el otro. Cuando los tirantes son 4 pero insertados alternativamente lejos y cerca del punto de giro Fig. 19 DJ, y se obtiene una superficie en silla de montar. Estas consideraciones de tipo funcional, nos proponen de nuevo la clasificación de las articulaciones en articulaciones de 1, de 2b, de 3 Examinemos los diversos tipos de articulaciones que se encuentran en el aparato locomotor. Diartrosis, articulación con menisco. Cápsula, menisco. Cartílago articular los dos estratos de la cápsula. Esféricas o en artrosis condiloideas o condilartrosis. Ginglimo lateral trocoides, ginglimo anguiar troclea, diartrosis sínfisis. Escañosa dentada armónica Fig. 20 sin artrosis suturas. Esquindilesis. Enartrosis. La articulación más móvil del organismo, es la enartrosis Fig. 21. Está constituida por una superficie más bien esférica, de curvatura convexa, que se introduce en un elemento también esférico, pero hueco. La enartrosis debe su gran movilidad a su conformación, que la asemeja mecánicamente a una bola de rodamiento. Un elemento de este género, posee grandes posibilidades de movimiento angular, y se puede mover sobre los 3 ejes con desplazamientos bastante amplios. Fig. 21. Este tipo de articulación, se encuentra en la cadera y en el hombro, entre la cavidad cotiloidea y la cabeza del fémur, y entre la cavidad glenoidea de la escápula y la cabeza del húmero respectivamente. Dichas articulaciones permiten movimientos de flexión, extensión, aducción, abducción y rotación axial, es decir, todos los grados de libertad de movimiento que les son permitidos en el interior de un cono, deformado, cuya superficie de base, es determinado a los límites individuales de movimiento, que le confieren una forma irregular. La superficie articular de la cavidad, es amplificada por un rodete glenoideo o cotiloideo Fig. 21b, que consiste en un anillo cartilaginoso que rodea la carilla articular. Articulaciones condiloideas, condilartrosis. Estas articulaciones están constituidas por dos superficies de estructura ovoide, una cóncava y la otra convexa. En general, la pane cóncava tiene una curvatura menos acentuada. Por su estructura pueden permitir movimientos sobre dos ejes, de mayor entidad, a lo largo del eje de curvatura menor, y de menor entidad, a lo largo del eje de curvatura mayor. En el aparato locomotor, se hallan presentes diferentes variantes de este tipo de articulación, por ejemplo, una de las 3 articulaciones del codo, la que se halla entre el cóndilo humeral y la cabeza del radio Fig. 22. Permite movimientos de rotación axial, movimientos de flexión, y también moderados movimientos de lateralidad que acompañan la pronosupinación. La articulación condiloidea está presente de forma compuesta, en la muñeca Fig. 23, donde la superficie convexa, está constituida por varios huesos, como los huesos del carpo escafoides, semilunar y piramidal, mientras la cavidad, está formada por la extremidad interior del radio, por el ligamento triangular inferior. Esta articulación proporciona a la mano movimientos de flexo-extensión, aducción y abducción. Otro tipo de articulación condiloidea, compuesta se localiza en la articulación de la rodilla Fig. 24, en la cual, se realiza una articulación bicondiloidea formada por los dos cóndilos femorales convexos que ruedan sobre los tibiales, de ligera curvatura cóncava. Debido a su estructura mecánica, la articulación de la rodilla,
permite esencialmente movimientos de flexo-en-tensión, ya que la doble presencia de elementos condiloideos disminuye las posibilidades de movilidad de la articulación, lo cual no impide que sean posibles moderados movimientos de rotación axial. El mismo tipo de articulación se presenta en las articulaciones metacarpofalángicas Fig. 25, Fig. 22, Fig. 24, Fig. 25. Trocleoartrosis. La articulación troclear está constituida por una cara articular con forma de carrete o de polea troclea, convexa, la cual se apoya sobre otro elemento cóncavo que es su imagen especular Fig. 26. Un elemento construido de esta forma, evidentemente, solo puede efectuar movimientos en un plano, esto es, solo puede girar sobre el eje longitudinal de la troclea. Este modelo funcional es típico de una de las articulaciones que componen el codo, aquella en la cual el húmero se articula con la cavidad sigmoidea mayor del cúbito. En efecto, esta articulación solo permite movimientos de flexo-extensión del antebrazo sobre el brazo, mientras que está imposibilitado todo movimiento de lateralidad y de rotación axial. Fig. 26. Articulación en silla de montar. La articulación en silla de montar está formada por superficies articulares, que presentan cada una dos curvaturas, una cóncava y la otra convexa. Los ejes de estas dos curvaturas son perpendiculares entre ellos. La denominación particular deriva de su conformación, que recuerda la superposición de dos sillas de montar. En cada silla se encuentra una curvatura cóncava sobre el eje sagital y otra convexa sobre el transversal. Fig. 27. Fig. 27. Esta morfología de las superficies articulares permite a los cabos óseos cumplir movimientos de limitada amplitud sobre los dos ejes, se excluye la rotación axial. La movilidad de dicha articulación se puede delimitar, grosso modo, en un cono. Su funcionamiento es asimilable al de los anillos de una cadena, los cuales presentan, uno respecto al otro, las ya descritas posibilidades de movimiento Fig. 28. Fig. 28L. Uniones de este tipo las encontramos en el pulgar, entre el trapecio y el primer metacarpiano, que, como oponente de los otros dedos, en la pinza, debe cumplir movimientos en todos los sentidos. Otra articulación de este tipo se halla en la articulación esternoclavicular Fig. 29. En efecto, la clavícula para facilitar los movimientos del hombro debe elevarse y descender, proyectarse hacia adelante y hacia atrás y circunducirse. Fig. 29. Articulaciones trocoides o en ganglio lateral. Las superficies articulares están constituidas por la superficie lateral de un cilindro convexo, que rueda sobre una superficie ligeramente hueca. El cilindro y su cara correspondiente son mantenidos en contacto por un anillo fibroso, que rodea toda la cara lateral del cilindro y se inserta en los márgenes de la superficie cóncava. Por la estructura de esta articulación, se puede intuir que está destinada fundamentalmente a cumplir movimientos de rotación axial. A cabeza radial, ve anillo fibroso. C ligamento cuadrado e cavidad sigmoidea menor cubital. Fig. 30. Su funcionamiento es parecido al de un cojinete de bolas Figs. 30Y31, en el cual la parte interna se halla constituida por un elemento cilíndrico, la externa por el anillo fibroso, por la superficie articular correspondiente, mientras las bolas simulan los medios de deslizamiento de la articulación. También este tipo de articulación existe en el codo y está formada por la carilla articular de la cabeza radia y por la cavidad sigmoidea menor del cúbito. Fig. 31. El mismo sistema se utiliza en la articulación que permite el movimiento de rotación axial de la cabeza, cuyos elementos son la carilla articular del arco anterior del atlas y la apófisis odontoides del axis, mientras el anillo fibroso está constituido esencialmente por el ligamento cruciforme del atlas. Hacemos hincapié en que estas articulaciones presentan un moderado movimiento de lateralidad, en cuanto permite la elasticidad de los ligamentos que constituyen el anillo fibroso Fig. 31. 10. Anfiartrosis. Las anfiartrosis están consideradas articulaciones semimóviles y son características de la columna vertebral. Desde el punto de vista mecánico, pueden compararse a una junta constituida por dos superficies más o menos planas, separadas por una esfera Fig.
32. De esta manera, se posibilitan los movimientos en los tres ejes, si bien delimitada entidad. Fig. 32. En la realidad anatómica las superficies articulares, son respectivamente escaras superiores e inferiores de dos cuerpos vertebrales contiguos. Fig. 33. Fig. 33. Entre las dos caras articulares, se sitúa el disco intervertebral compresible, que está formado por una parte central núcleo pulposo, que desempeña la función de la esfera, en la junta mecánica citada. El núcleo pulposo está circundado por un anillo fibroso más deformable. Durante el movimiento de inclinación de un elemento, respecto al otro, se oprime el anillo en el lado de la inclinación mientras se descomprime en el otro lado. Fig. 34. De esta forma, se obtienen desplazamientos limitados de cada elemento, respecto al siguiente. El movimiento total de la columna, bastante amplio, se obtiene gracias a la suma de todos los movimientos de los varios elementos que la componen. Fig. 34. Fig. 35. Superficies articulares. Al considerar el aparato ecomotor como una máquina de tipo mecánico, debemos tener presentes algunos aspectos relativos a los rozamientos. Este tema tiene especial importancia en el estudio de las articulaciones, pues el movimiento se realiza en función de la redadura y el deslizamiento recíproco de las superficies articulares. Por tanto, es necesario reducir al mínimo el rozamiento para evitar un precoz desgaste, aumento de calor y dispersión de la energía. Veamos cómo estos problemas han sido oportunamente resueltos por la naturaleza. Las epífisis óseas están recubiertas por una capa de cartílago hialino que posee características mecánicas la elasticidad, capaces de reducir al mínimo las fuerzas de rozamiento. En efecto, el rozamiento depende de la naturaleza de las superficies en contacto y del lubricante interpuesto, en lo que se refiere al rozamiento estático, y de ambos factores, es de la elasticidad, con respecto al rozamiento dinámico. Por tanto, los factores que condicionan el rozamiento en las articulaciones son naturaleza de las superficies, material y forma, lisura de las superficies, tipo y cantidad de lubricante, elasticidad. Estos factores determinan el coeficiente de rozamiento K, mientras que la fuerza de rozamiento F es determinada por la fuerza perpendicular a las superficies de apoyo N multiplicada por el coeficiente K. F es igual a con la fuerza N es determinada por R las presiones ejercidas sobre el cartílago por las fuerzas musculares. El cartílago hialino, que recubre las superficies articulares, está conformado para reducir al mínimo el coeficiente K. En efecto, es muy liso y la estructura arqueada de sus células le confiere una notable elasticidad. 35. Esta última característica es importante en cuanto el aumento de la presión sobre el cartílago determina su aplastamiento, por tanto un aumento de la superficie de contacto. A su vez lleva a una disminución de la presión en los puntos de apoyo. D. Boccargi S. Lisona T. Cinesiología, 1 parte, Roma, CEU. 1976. Es interesante en este momento, observar el sistema de lubrificación adoptado en las articulaciones, el cual, gracias a las características del lubricante oblicua líquido sinovial, tiene la doble función de disminuir las fuerzas de rozamiento y de alimentar el cartílago. En lo referente a la función del lubricante, en general se considera que, en el caso de dos superficies que rozan, la energía absorbida por rozamientos A es Q es igual a X donoe quienes ya han sido escritas, y V es la velocidad de despunto y sam.entos y K. BBN son elevadas. Q se disipa como calor y como aportación de materia de ambas superficies. El factor K, que tiene mayor influencia en esta fórmula, puede ser reduc.d o interponiendo el lubricante entre ambas superficies. Este es, en general, un elemento semilíquido formado por moléculas constituidas por largas cadenas de átomos de carbono. Estas moléculas tienen la propiedad de adherirse fuertemente por uno de sus extremos a una de las superficies. Esta característica se denomina untuosidad. De esta forma, se interpone entre las superficies un estrato molecular que impide el contacto directo entre ellas. Fig. 36. Al. Tiaitito. T. Fig. 36. Por medio de este sistema,
se sustituye el rozamiento debido al contacto directo de las dos superficies, por el rozamiento de deslizamiento entre los estratos moleculares, del lubrificante interpuesto, que es mucho menor. Además, el mismo lubrificante, actúa separando las superficies y alisando sus asperezas microscópicas, recubriéndolas con sus moléculas. Con el aumento de la velocidad de deslizamiento, se provoca una acumulación del lubrificante, que confiere al estrato una forma de cuña, la cual favorece un ulterior alejamiento de las superficies articulares y mejora su deslizamiento. Fig. 37. El líquido sinovial, además de la importantísima función que tiene como lubrificante, posee también la función de alimentar el cartílago por un proceso de expresión y absorción determinado por la alternancia de las presiones musculares y del movimiento de las superficies articulares. Penetrando en los cartílagos, lleva a cabo la función de transporte de las sustancias nutritivas. Estrato molecular viscoso adherente. E es igual a Fig. 37 de Boccardi 5, Lissoni a Cinesiología, 1 asterisco parte, Roma, CEU, 1976. Figura 38a, b, esquematiza el sistema de distribución del líquido sinovial, ya sea sobre las superficies cartilaginosas, ya sea en su interior, tras las presiones ejercidas sobre las superficies. Esto demuestra que el movimiento, en las articulaciones, es un elemento de vital importancia, pues se halla en la base de la obtención de las materias nutritivas. La inmovilidad, disminuyendo el intercambio de sustancias nutritivas, lleva a la lesión de las superficies articulares. Presión. Líquido sinovial. Absorción. Expresión. Fig. 38 de Boccardi S. Listen a Cinesiología, 1 asterisco parte Roma, CEU, 1976. Membrana sinovial y cápsula fibresa. La articulación es envuelta y oroteaida o un enjunto de haces de tejido conectivo fibroso, que forman un manguito cuyos márgenes se insertan sobre los extremos de las carillas articulares del hueso. Allí donde la cápsula se hace más consistente da lugar a unas formaciones de tejido más resistente a hueso son los ligamentos de las articulaciones. La función de la cápsula es sobre todo de contención, en algunas articulaciones, especialmente solicitadas mecánicamente. La cápsula ve por tanto su función de contención, es reforzada por los ligamentos externos, por los tendones y por los músculos que rodean la articulación. Este manguito está recubierto en su interior, por la membrana sinovial. La estructura fisiológica de sus células, permite la secreción y la reabsorción del líquido sinovial. Este tiene unas características físicas de viscosidad, elasticidad y plasticidad que lo hacen, como ya hemos visto, el lubrificante ideal para las superficies articulares en contacto. El líquido sinovial está constituido principalmente por agua, en un 94%, proteínas, en un 2,5%, albúmina, en un 1,9%, globulina, en un 6,9%, mucina, en un 9,5% y otras sustancias. Esta composición debe permanecer rigurosamente estable para que se mantengan las cualidades lubrificantes y nutritivas del líquido. En caso de inflamación, algunas de estas sustancias precipitan alterando la composición. Ve también la capacidad lubrificante. Solicitar las articulaciones en estas condiciones puede dañar su funcionalidad. Músculos. Modulación de la contracción muscular. Unidades motoras. Esquema del movimiento y consideraciones en torno al rendimiento. Conformación de los músculos. El aparato esquelético como unidad. Los elementos del aparato locomotor analizados nos han demostrado cómo los huesos se pueden mover recíprocamente por medio de las articulaciones. Para que esto tenga lugar, es preciso que les sea suministrada la energía necesaria para producir su movimiento a través de un oportuno motor. El fin de este capítulo es precisamente el de describir el funcionamiento y la morfología de este motor, o sea del músculo Fig. 39. Un motor es una máquina capaz de transformar energía de un determinado tipo en energía de otro tipo. En nuestro caso, se trata, en una primera aproximación, de transformar energía química en energía mecánica. Veamos, hasta dónde es conocido el funcionamiento de dicho motor, relacionándolo con su morfología. El músculo de forma más sencilla, es el de tipo fusiforme. Como única prerrogativa tiene la de poderse contraer al recibir un estímulo oportuno, como ya hemos visto en las generalidades.
Para darnos cuenta de cómo ocurre cuanto hemos descrito, debemos examinar el músculo de forma más pormenorizada. Fig. 40. Fig. 39. Fig. 40. 11. Aumentándolo con el microscopio, observarnos, que se haya recorrido en toda su longitud por una serie de fibras, que pueden ser consideradas como fracciones infinitesimales de propio músculo, son las fibras musculares, propiamente dichas o miofibrillas. Resulta suficientemente claro que la fuerza a aplicar, o la energía a proporcionar al hueso, puede ser graduada aumentando o disminuyendo el número de fibras que deben intervenir en el gesto. A continuación veremos cómo ocurre esto en la realidad. Si se quiere examinar el modo de contracción de cada fibra muscular, será necesario estudiar con mayor detenimiento su conformación. Con un aumento mayor se observa que la miofibrilla está a su vez constituida por un cierto número de miofilamentos. El sistema de contracción del miofilamento y por tanto de la miofibrilla, se deduce a partir del estudio del funcionamiento de su unidad contráctil elemental, la sarcómera. Fig. 41a. Z. Sarcómera. Miosina. Fig. 41 actina. La sarcómera está constituida por una serie de elementos esquematizados en la figura 41, donde los filamentos de actina se interdigitan con otros filamentos de miosina. No se tiene absoluta certeza sobre las formas y las causas de la atracción de la actina por parte de la miosina, solo se pueden trazar hipótesis correlacionando la función con la forma de los filamentos de los dos componentes. Para ello es necesario examinar el miofilamento a un aumento todavía mayor. En efecto, el filamento de miosina está formado por una serie de moléculas de miosina, cada una de ellas compuesta por una cabeza y por una cola. Estas se enlazan entre sí, y el filamento asume la forma lineal de un bastoncillo, constituido por las colas, del cual asoman, en toda su longitud, las cabezas dispuestas en espiral. Fig. 41b. El filamento de actina, por su parte, está constituido por una serie de proteínas globulares, actina, unidas en serie formando unos filamentos semejantes a collares. Estos filamentos se disponen a pares y son envueltos conjuntamente, a lo largo de su eje longitudinal, de manera que forman un único filamento helicoide. Fig. 41c. En la hendidura de esta hélice, se alojan otras dos proteínas, que son la tropomiosina y la troponina. Fig. 42. En cuanto al funcionamiento de estos elementos, se sabe que cada cabeza de miosina está capacitada para liberar energía química por la escisión de un enlace químico. No está claro cómo se transforma esta energía en movimiento. Las hipótesis se basan en la posibilidad de atracción electrostática de la miosina sobre la actina, o bien en la posibilidad de constitución de enlaces químicos temporales entre filamentos adyacentes de actina y de miosina. Véase tabla 1 sobre la contracción muscular. L. Troponina. Actina. Fig. 42. Tropomiosina. El estímulo excitador hace que los filamentos de miosina atraigan a los de actina, provocando el acortamiento infinitesimal de la sarcómera. El miofilamento está constituido por un muy elevado número de sarcómeras dispuestas en serie, por lo cual los acortamientos infinitesimales de cada una se suman determinando un acortamiento del miofilamento, de la miofibrilla y de todo el músculo. Fig. 43. 5. Ñ. Fig. 43. Modulación de la contracción muscular, unidades motoras. La esquematización expuesta hasta aquí sobre el músculo, analiza solo las partes esenciales y más elementales de nuestros motores, como se haría, si al examinar el motor de explosión, se describiese solo el funcionamiento del cilindro y de pistón, dando por contado la combustión de la mezcla, en la cámara de explosión. Pero para llegar hasta este punto, hace falta prever un sistema de transporte y de alimentación carburador, que prepare la mezcla justa, un sistema eléctrico, electrónico o computadorizado, que dé la orden de encendido a la mezcla y libere energía en el momento preciso y en la cantidad necesaria, un sistema sincronizado de apertura y cierre de las válvulas, para la compresión de la mezcla y la descarga de los residuos, y así para todos los sistemas. Todos estos sistemas pueden ser identificados en el músculo, insertados en el contexto del organismo humano y examinados en toda su complejidad organizativa. En efecto, las fibras musculares son organizadas y dirigidas oportunamente desde el sistema nervioso.
La sarcómera, unidad fundamental del músculo, está estructurada para recibir las señales que le son enviadas desde el sistema nervioso central, SNC, a continuación de lo cual se inician una serie de reacciones químicas, capaces de llevar a la liberación de la energía, acumulada a partir de la rotura de diferentes enlaces químicos. Para la realización de todo lo descrito es necesario un elemento de conexión entre el músculo y el sistema nervioso, que recibe el estímulo de este último, y lo transmite al motor poniendo en marcha las reacciones energéticas. Este elemento es la placa neuromuscular o placa motora, cuya función puede ser comparada a la de la bujía del motor de explosión. Fige 44. Es motoneurona. Placa motora. Músculo. Efectivamente, ambas cumplen como elementos de interconexión entre el motor propiamente dicho y el sistema de control electrónico, y ambas ponen en marcha las reacciones necesarias para la liberación de la energía. Mientras la bujía inicia la reacción por una chispa eléctrica, la placa motora, elemento de interconexión entre músculo y sistema nervioso, lleva a cabo su función mediante la liberación de un intermediario químico, es decir, la acetilcolina Fig. 44 y tabla 1. Mientras la chispa encendida por la bujía inicia una rapidísima combustión de la mezcla, en el músculo, es necesario que exista un oportuno sistema de difusión y de transporte de este estímulo a las sarcómeras que rodean la placa motora. Esta función la asume el retículo sarcoplasmático, que envuelve a las sarcómeras. Este se organiza como se ilustra en la tabla 1 y su membrana posee una polaridad eléctrica que le permite retener sobre sí misma una cierta cantidad de iones calcio. La liberación de acetilcolina por parte de la placa neuromuscular produce una despolarización del sarcoplasma, que difunde rápidamente a lo largo de este a una velocidad de alrededor de 3 m/seg, lo cual comporta la liberación de los iones calcio en el interior de la sarcómera. Esta situación causa el inicio inmediato de una serie de reacciones químicas que producen la escisión de las moléculas energéticas ATP, CP, que se encuentran o son sintetizadas en el interior de la sarcómera, o llegan por los sistemas de transporte y de alimentación, liberando la energía para la contracción. De este modo hemos llegado a entender la organización de una fibra muscular, pero no el mecanismo de modulación de las tensiones musculares en el músculo entero. Para esto es preciso examinar la organización del sistema nervioso a niveles superiores al de la placa motora, que, en definitiva, asume junto al músculo la función de ejecutor de la orden. El sistema neuromuscular está organizado en un conjunto de elementos que constituyen las unidades motoras, N. Cada una de estas se halla constituida por un componente nervioso, la neurona motora que se conecta por medio de la placa, a las fibras musculares inervadas por ella. Cada unidad motora está, por tanto, constituida por una fibra nerviosa capaz de mandar sobre un cierto número de fibras musculares. Estas se distribuyen en toda la sección y a lo largo del músculo, y no tan solo en una parte de este, de forma que la tensión desarrollada por cada unidad motora es distribuida en todo el músculo y no queda circunscrita a una zona de este. En un sistema como este, la modulación de la tensión del músculo se basa en dos mecanismos. En la excitación de un número mayor o menor de unidades motoras, lo cual comporta la intervención de un número mayor o menor de fibras distribuidas en varios grupos, uno por unidad motora, y en el aumento de la frecuencia de los estímulos nerviosos enviados a las fibras, que hacen aumentar la tensión desarrollada por cada fibra, por suma de estímulos tensivos sucesivos. Se puede comprender entonces cómo, allá donde las tensiones deban ser graduadas con mucha precisión, se encuentran las unidades motoras compuestas por pocas fibras musculares. Efectivamente, en este caso, se suman diferentes tensiones bajas aumentando el número de unidades motoras llamadas a intervenir. Por ejemplo, así está organizada la musculatura destinada al movimiento del ojo, y la musculatura de los dedos, que tienen confiados los movimientos de precisión. Se deduce, por tanto, que para la graduación fina de los movimientos, es necesario un número mayor de motoneuronas a paridad de número de fibras. Allí donde no sea necesaria una elevada precisión en la modulación del gesto, pero se deban desarrollar tensiones elevadas, las unidades motoras estarán compuestas por un mayor número de fibras musculares, es decir, pocas neuronas que inervan muchas fibras P. Grandes músculos motores y postulares.
Esquema del movimiento y consideraciones sobre el rendimiento. Una vez descrito el funcionamiento del músculo en su estructura interna, será necesario observar cómo se integra en el aparato locomotor y cómo se realiza el movimiento de los varios elementos óseos. En el esquema descrito en $, generalidades habíamos visto de qué forma el músculo, acortándose, arrastraba en su contracción al hueso, cuya función era la de palanca amplificadora del movimiento. Sin embargo, a partir del estudio hecho anteriormente sobre las capacidades contráctiles de la musculatura, se deduce que ésta tan solo puede generar tensiones, esto es, fuerzas de atracción capaces de aproximar los dos puntos de inserción del músculo Fig. 45. Punto fijo. Hueso palanca. Músculo motor. A barra inferior TIC. Pivote tendón cable. Fig. 45. Hueso palanca. Si de la posición así obtenida se quiere volver a la posición de partida, no siendo el músculo capaz de empujar, se hace necesario aplicar otro motor capaz de cumplir el movimiento opuesto al primero. El músculo que efectúa el movimiento es conocido como agonista, mientras que el opuesto o el que realiza el movimiento contrario, se denomina antagonista. Si se quiere estudiar este sistema bajo el aspecto mecánico, se pueden presentar las siguientes situaciones Fig. 46. D. ARFT. P. B es igual a ñ. F. P. PR Fig. 46e. 13. En la tabla T, se esquematiza el mecanismo de la contraco, muscu, ar con la fina punto dat de ofrecer a visión geoal, y a mismo T, empo, sintetizadora. En la pane central 8, se describen las conexiones entre el SNC, el periférico y el músculo, según las vías eferentes y aferentes. En la derecha, C, procediendo en la lectura, en sentido horario, se describen los elementos anatómicos, que colaboran en la iniciación de la contracción muscular, es decir, la placa motora, órgano de interconexión entre sistema nervioso y músculo, el retículo sarcoplasmático, que difunde la excitación a la sarcómera, que a su vez, ha sido simplificada en forma de zoema funcional, y finalmente una descripción de la teoría de Davies sobre la constitución de los enlaces químicos, que determinan la atracción entre actina y miosina. En la parte izquierda A, se esquematizan las vías aferentes, es decir, la parte neuromuscular encargada del control de la contracción. Los elementos fundamentales de esta función, son los sensores específicos de estiramiento, o sea los usos neuromusculares y los órganos tendinosos de Golgi, los cuales tienen la capacidad de suministrar información al SNC sobre las variaciones de longitud del músculo y sobre la velocidad más médula densidad de contracción. Así, el Fig.ae, espinal, SNC puede en función de sus experiencias sobre el movimiento. Es igual a valorar continuamente la posición y la velocidad de desplazamiento de los distintos segmentos corporales durante el movimiento. Nótese que cada imagen puede ser considerada como un aumento centrado en un determinado componente anatomofuncional que interviene en la contracción. A continuación, analicemos vía aferente. N. Motoneuronas a los otros músculos. R. Es separado los varios componentes. Uso músculo desde la tabla 1. Muscular, flexor en los recuadros, A, BCS, músculo, Ketmat, ZN y EAST con etelongstefe, extensor rentes y aferentes entre sistema nervioso y músculo, incluido el sistema de control de la contracción. No se tienen presentes en dicho esquema las referencias a los centros superiores de SNC, barra inferior, Meibkra, que elaboran a sensaciones y as decisiones para construir un programa motor a dirigir hacia las motoneuronas y luego hacia el músculo. Tal función es confiada a la corteza, a los centros subcorticales y al cerebelo. En cambio se analizan aquellas conexiones capaces de transmitir desde el músculo, al control muscular, y aquellas que desde este último, van a las motoneuronas y por tanto al músculo. A fin de ser sintéticos, en la tabla, se han presentado las conexiones de la forma más simplificada posible. Este tipo de presentación, si bien da una idea de las conexiones entre cada fibra muscular, es imprecisa desde el punto de vista de la globalidad funcional. 0 es tema de Conirol, Nesromusk, AR, es oportuno o AR una son más amplia. En efecto, a panr del momento en que digno control se lleva a cabo automáticamente por medio OE. Mecanismo de FED,
Back presenie N. Sistema neuromuscular, no puede considerarse una fibra muscular ars.adameente, sino ecompe.one muscular constit. Do por el músculo, agonsta, sucesener.cos, y uno a musculat.rani agonista, que interactúan según las exigencias contingentes. Este coniro y au.tomatco puede, por tanto, ser esquematizado como se hace en las figuras siguientes, que se refieren a los circuitos de control de los usos neuromusculares y de los órganos tendinosos de Golgi *M. En la figura A, se esquematiza el funcionamiento de los usos neuromusculares, capaces de proporcionar información sobre el estado de contracción, es decir, sobre la longitud del músculo y su velocidad de contracción. Se hallan conectados a la médula espinal por las vías aferentes. Llegados a la médula, se dividen en varias ramas, conectándose a. con la motoneurón del músculo del que forman parte, b. con los músculos antagonistas, o una interneurona, c. con el músculo propio y los músculos sinérgicos por su motoneurona, d. con las himerneuronas que llevan información a los centros superiores. Las conexiones A y se intensifican la resistencia del músculo a estiramientos pasivos, en cuanto acentúan su contracción y la de los sinérgicos. La conexión B inhibe la contracción de los músculos antagonistas, y por tanto favorece la acción refleja de A y C. La conexión D somete al control voluntario a acción O de los distintos músculos, P.E se liga a los centros penores. De esta forma, se realza un esquema de autorregulación basado en un feedback negativo del equilibrio excitación-inhibición o estas conexiones, se obtiene la adecuada acción muscular, que tenderá a ser automatizada en el caso de gestos reiterados. El receptor tendinoso de Golgi recuadro A tiene en cambio la función de suministrar información sobre la tensión, a la cual se haya expuesto el músculo. Estos orgánulos se hallan incluidos en el tendón, en la proximidad de su unión al músculo. Los receptores están constituidos por terminaciones de fibras nerviosas, que envuelven las fibras colágenas del tendón. En estado de reposo, estas terminaciones se hallan enrolladas, y son estiradas cuando el músculo se contrae y pone en tensión el tendón. Esto da lugar al envío de una señal constituida por un potencial de acción, al SNC, cuya frecuencia es tanto mayor cuanto mayor es el estiramiento. Existen receptores con diferentes umbrales de excitabilidad, con lo cual los de umbral más alto actuarán como dispositivos de seguridad, es decir, impiden que las tensiones musculares se acerquen a las cargas de rotura, y por tanto tienden a disminuir la tensión cuando ésta alcanza o límites o humora. Los de punto umbral más bajo vienen en cambio a función de dar a los sistemas, o control motor, información continuada, acerca del estado de tensión del músculo, en cuanto se refiere a la tensión generada. El circuito de conexión, por lo que respecta a los órganos de Golgi, y se ilustra en la figura 0, a cual se seduce como los receptores tendinosos, instauran un esquema de feedback B negativo entre los músculos agonistas y antagonistas. H. En efecto, los receptores tendinosos se hallan conectados por una fibra aferente y una interneurona, Fig. B. A, afamotoneurona del músculo del cual forman parte por una sinapsis inhibidora, de forma que un estímulo excesivo haga disminuir la tensión del propio músculo. B. A la motoneurona del antagonista, de forma que al mismo tiempo disminuya el estado de tensión de la musculatura antagonista. Por tanto, 1N. Ni el cambio recíproco de informa con enire agonista y antagonistia, para que atención muscular se repuntoile automáticamente sobre la deseada por los tres centros superiores. Es evidente el modo en que estos mecanismos se encuentran interneuronas, vías aferentes de los órganos tendinosos de barra inferior Golgi, motoneurona, flexora extensora, G tendón 1%, R culo del músculo tren sometidos al control de P flexor los centros superiores, de for. Mawe en cualquier momento, pueden intervenir sobre dicho control automático, pero dejemos aparte este tema. Ruel, no nos parece este libro el lugar inferior adecuado para exponer dichas conexiones. Es igual a sinapsis excitadora, es igual a sinapsis inhibidora. En osrec.adros se examina, en cambio, la parte eferente, es decir,
se escrió el mecanismo de contracción neuromisc.lar a partir de la motoneurona. La motoneurona está conectada al musi, o por unones neuromusculares o hemoneurales. La neurona, cuyo cuerpo celular, se encuentra en la med.raon. Encéfalo, una vez en el músculo, se subdivide en diversas ramificaciones. Con el FN de gobernar las distintas fibras musculares del conjunto de la motoneurona y las fibras sometidas a su control, constituye la unidad motora. En las proximidades de cada fibra muscular, la rama de la motoneurona que la inerva se va ensanchando poco a poco, pierde su vaina mielínica, produce minúsculas ramificaciones y se sitúa en unos oportunos surcos que encuentran en la fibra muscular. Esta zona se denomina placa terminal mófora. Estos extremos terminales de la motoneurona contienen unas vesículas de acetilcolina, que es el mediador químico que se libera en el espacio existente entre membrana nerviosa y muscular, y que se enlaza con los receptores situados en esta área intermembranosa. Dicha combinación provoca en la zona un aumento de la permeabilidad para los iones de sodio y de potasio, que desporalizan la membrana nerviosa, es decir, produce un potencial de acción de placa terminal. Este potencial es tan alto que supera el potencial del umbral de excitación de la membrana de la fibra muscular, de tal modo, que el potencial de acción se propaga desde la fibra nerviosa a la muscular. El potencial muscular despoarza los os transversos del retículo sarcoplasmático. Los clales son idos a iberar L0S. Ones calcio que contienen, propagando estímulo a toda la fibra muscular. El calcio, al combinarse con las moléculas de troponina y de tropomiosina, alcanzada a la actina, neutraliza la acción inhibidora de aquellas en las reacciones entre ATP y miosina, con lo cual, tiene lugar la contracción de la sarcómera. Sobre las reacciones que intervienen e inducen tal acortamiento, mostramos gráficamente la teoría de Davies, en el aparato tocomotore, Fabry Editori, y 1980, que citamos textualmente dado su contenido altamente didáctico. D1. La miosina presenta sus puentes constituidos por cadenas polipeptídicas, en condición de reposo, esto es, en un estado de distensión, a causa de la repulsión, por parte de las cargas negativas, presentes en sus extremos. D2. El AT presente en la superficie de la actina, y el ATP presente en los extremos de los puentes de la miosina. Dotados de carga negativa, son ligados por los iones calcio, dotados de dos cargas positivas más. Dichos iones son puestos a disposición de la actina y de la miosina, las dos proteínas musculares, que intervienen en el fenómeno, cuando llega el impulso nervioso o estimula la contracción. En efecto, tal impulso es capaz de modificar la membrana que envuelve la miofibrilla, de forma que la hace permeable a los iones calcio. D3. El puente, que en condiciones de reposo, puede compararse con un mi.e relajado, se acona a causa de aneuralización de as cargas. En efecto, as dos cargas positivas, se neutralizan con las dos cargas negativas, y del mismo modo, se acerca la actina a la M0, sina, la miofibrilla se contrae. D4. Una enzima especial, presente en amos.Na, ATP, ASA, escinde ATP en ATP, fosfato, eon calcio se separa. Mientras la actina y amiosna, se separan entre las Bs. El ATP se recarga como ATP, y el ente vuelve así con formación primitiva de destensión. Los distintos procesos de Scrr. Tienen lugar a lo largo de los mismos filamentos en momentos sucesivos. De todo lo expuesto se deduce que el calcio es el elemento que condiciona la posibilidad de contracción del músculo. La contracción puede tener lugar mientras en el ambiente en que se llevan a cabo estos fenómenos, hay una concentración suficiente de iones calcio. Cuando estos son almacenados de nuevo en los sacos laterales del retículo sarcoplasmático, dejan de ser disponibles para provocar los fenómenos descritos anteriormente, y entonces se produce la disociación de los enlaces entre ATP y por tanto entre actina y miosina. El fenómeno inverso de decontracción es inducido por la destrucción de la acetilcolina por parte de la aceticoinesterasa. Por último, se elimina la causa que ha desencadenado el fenómeno, por lo cual las membranas vuelven a la polarización de reposo, los iones son realmacenados en los sacos del retículo sarcoplasmático, las sarcómeras vuelven a la posición de reposo, y el sistema se halla de nuevo dispuesto para nuevas excitaciones. B. Conexiones neuromusculares a vías aferentes. Control de L. Amena.
Mecanismo de LA: contracción muscular. Sistema nervioso: fibra muscular intrafusal central. A. LI. E. CD. E. C. E. B. A. HA1. Uso muscular. I. A la corteza cerebral: área motora. Órgano tendinoso de Golgi. Médula espinal. C. Vías eferentes: mecanismo de LA: excitación muscular vaina EUN. A. Placa motora: terminación célula M1 Unicag. Núcleo nerviosa de Schwann. U. X célula A. Fibra muscular: núcleo de Schwann 1. Vesícula sináptica X. Mitocondria: prolongación digitiforme de LA célula de Schwann. Vesícula: zona activa sináptica. Hendidura sináptica. Retículo sarcoplasmático. Músculo amiofibrilla. Retículo sarcoplasmático. Receptor para LA acetilcolinesterasa. I 11. 7R miotúbulos. L sarcómera. PASN, SOOSA, ARK1 ATEOC, más L1 fosfato y EA1A, NA. ADS fosfato ADP, y el efecto lon calcio, D bon calcio, $4 lones calcio y D/oblicua más TTATP ACO. EATP ATP. F y L fosfato lon calcio y L y N fosfato, puente L1N y 1N en IRA1 y J, y diseño modificado de, anatomía del Gray, Granditemi della medicina L aparato locomotore, Fabried, fisiología del uomo, Van der, Serman, Luciano. 15. A. Que se contraiga solo el músculo agonista, caso puramente hipotético, por lo cual toda la fuerza de tracción del agonista se ejerce sobre la palanca. En este caso, el rendimiento del sistema sería máximo, ya que no se le opone resistencia alguna al agonista. B. Que se contraigan simultáneamente agonista y antagonista a n iguales intensidades de fuerza, por lo cual, no hay movimiento, a pesar de la contracción de ambos músculos. Esto conlleva que el rendimiento del sistema sea cero, en un caso de contracción isométrica. Que se contraigan simultáneamente los dos músculos, pero el agonista ejerza una tensión muscular mayor que la del antagonista, con lo cual, se realiza un cierto movimiento determinado por el agonista. Este caso es el más frecuente en la realidad. Efectivamente, el movimiento provocado por el agonista debe ser controlado y frenado por el músculo antagonista, para que no supere los límites fisiológicos de la articulación y produzca lesiones en las estructuras que componen el aparato locomotor. En base a las consideraciones expuestas, examinando estas tres posibilidades, se puede comenzar la discusión sobre el rendimiento del sistema. El rendimiento N de cualquier sistema viene dado por la relación, es decir, la relación entre la energía o trabajo, vertido al exterior por una máquina EU, y la energía o trabajo, que es necesario suministrarle energía ingresada para producirlo. Por esta razón el rendimiento será tanto mayor cuanto mayor sea el trabajo externo producido, o paridad de energía aportada al sistema, o bien, tanto mayor cuanto menor es la energía aportada a paridad de trabajo producido. Si examinamos los tres casos considerados hasta el momento y los valoramos en base al rendimiento, observamos que el caso A hipotético sería el sistema de mayor rendimiento, pues el efecto externo valorable como trabajo externo T es igual a F, se obtiene por la utilización de un solo motor muscular y, por tanto, el gasto energético de la máquina está representado solo por la energía aportada en este motor. El caso B es en cambio el de rendimiento nulo, en cuanto ambos motores están en acción, desperdiciando energía, pero sin obtener trabajo alguno exteriormente al sistema no hay movimiento. El examen de estos dos casos límite nos permite considerar que el mejor rendimiento se obtiene cuando el mismo efecto externo deriva de la intervención del menor número posible de fibras musculares, lo cual equivale a decir una menor demanda de energía, por parte de los músculos, transformada para producir el mismo trabajo externo. En el caso del deporte, el fin es obtener el máximo trabajo externo gastando la menor cantidad posible de energía. Teniendo en cuenta que tanto los agonistas como los antagonistas deben intervenir para producir un determinado movimiento, para que se verifique el mejor rendimiento, será necesario que a. Los músculos agonistas intervengan en justa medida, es decir, no entre en acción un número de fibras más elevado del necesario, lo que a su vez llevaría a una mayor intervención por parte de los antagonistas, los músculos antagonistas, que deben frenar el movimiento en su fase terminal,
intervengan solo en el momento oportuno. Si interviniesen demasiado tarde provocarían lesiones en las estructuras. Si lo hicieran demasiado pronto, se opondrían al movimiento haciéndolo poco fluido y disperso desde el punto de vista enérgico. Aunque este esquema sea muy simplista, se deduce que el problema del rendimiento está muy relacionado con la coordinación de los movimientos. Así pues, el problema se traslada del plano puramente mecánico al neuromuscular, esto es, a la capacidad del SNC de hacer contraer la musculatura adecuada para cierto movimiento, con la intensidad y la duración adecuadas. Esto comporta la necesidad, por parte del SNC, de aprender un determinado gesto para poderlo modular y coordinar de manera oportuna. El sistema además debe ser capaz de autorregularse, por lo cual entre el SNC y la periferia neuromuscular ABR, instaurarse un control de tipo feedback, o sea de intercambio recíproco de informaciones aptas, para llegar al gesto más rentable, a través de sucesivas aproximaciones. Como ejemplo práctico basta observar un neófito que está aprendiendo un gesto deportivo. Inmediatamente nos damos cuenta de que la musculatura está rígida y el gesto es poco fluido. Su SNC, careciendo de experiencia del gesto, no conoce la correcta sucesión de acciones musculares que lo determinan, no logrando realizar la contracción y la relajación de la musculatura, en el momento oportuno, con la intensidad justa, contrae más musculatura de la necesaria. El SNC busca acercarse al gesto, justo por intentos cada vez más cercanos a las exigencias REMES. Los primeros intentos ciertamente estarán lejos 0 e 1 a forma ideal. Igualmente nos damos cuenta de que en una situación de este género, el gasto energético es muy elevado, por lo cual el tiempo de duración es limitado. Son precisamente los efectos del bajo rendimiento de una máquina con una mala puesta a punto. A medida de que el individuo repite el gesto, este se va haciendo más fluido y continuo, lo cual indica que el SNC, por medio del citado mecanismo de autorregulación, ha conseguido eliminar las contracciones innecesarias y realizar las necesidades en los momentos precisos. En términos técnicos, el SNC ha construido el esquema motor correcto del gesto. El esquema motor del gesto puede ser comparado, en una primera aproximación, con la ficha magnética de un ordenador, que debe ser construida y corregida por un programador, que debe tener experiencia en la construcción de fichas magnéticas, del mismo modo que el SNC debe tener experiencia en la construcción de esquemas motores. Ambos ya han construido, usado y memorizado otros esquemas motores o fichas magnéticas, por lo cual, pueden transferir parte de las experiencias vividas, sumarlas, para utilizarlas, empleándolas juntas, en la construcción de esquemas nuevos o cada vez más complejos. La ficha se construye por medio de un intercambio entre el SNC y la periferia neuromuscular. Mientras el SNC envía las señales para empezar y ejecutar el movimiento, la periferia envía al SNC las señales precisas para controlar si el movimiento es correcto. Las señales periféricas son enviadas al SNC por receptores capaces de informarle sobre el estado de tensión muscular y sobre la velocidad de contracción de la musculatura agonista o antagonista, es decir, informan al SNC sobre la posición de los diferentes segmentos, su velocidad de movimiento y acerca de las tensiones musculares aplicadas. Estas informaciones son suministradas por los órganos tendinosos de Golgi insertados en serie con el músculo, en la zona de paso entre músculos y tendones, y por los husos neuromusculares, insertados en paralelo con el vientre muscular. Tabla 1. Los primeros tienen un mayor umbral de excitabilidad y menor sensibilidad, por lo cual, poseen la función de garantizar la seguridad del aparato frente a estímulos de tensión demasiado elevados. Los segundos, de sensibilidad más elevada y mayores terminaciones nerviosas, tienen la función de informar al SNC sobre las variaciones más o menos rápidas de longitud del músculo, es decir, sobre la velocidad de contracción muscular. La construcción del esquema ocurre de la forma siguiente: el SNC, en base a experiencias precedentes, esboza un primer esquema motor lo más aproximado posible a las exigencias motoras reales. Imagina, pues, el movimiento aproximado. Lo realiza y lo verifica, obteniendo de la periferia neuromuscular las informaciones que le son necesarias, sensaciones motoras, para poder valorar si el gesto es correcto. En base a tales informaciones, modifica el esquema precedente, lo realiza, lo verifica de nuevo, lo corrige y así, por aproximaciones sucesivas, se llega a la construcción del esquema correcto.
Naturalmente, al SNC llegan estímulos de todos los demás órganos, ojo, piel, referencias externas, etc. Dedicados a esta función, también estas informaciones participan activamente en la elaboración del esquema motor. Una vez construida la ficha correcta, basta introducirla en el ordenador, y este realiza automáticamente el programa, es decir, envía los estímulos adecuados al músculo sin ulterior intervención del programador, es decir, de la voluntad superior. Del mismo modo, el SNC, una vez construido el esquema motor, lleva a cabo el gesto sin pasar por aquella parte del SNC que encargada de las órdenes voluntarias, sino solo para iniciarlo, controlarlo. Por tanto, el gesto voluntario se convierte, a través de la continua repetición, en automático. La tendencia del SNC, en cuanto respecta a los gestos reiterados, es precisamente la idea de automatizarlos a fin de liberar de trabajo los sistemas voluntarios superiores. Por ejemplo, cuando el SNC da la orden voluntaria de caminar, el individuo no piensa en poner un pie delante del otro, sino introduce un esquema motor automático que recoge el gesto en su globalidad, pues el gesto de caminar se ha convertido en automático. Para que esto ocurra es necesario que el gesto sea repetido muchísimas veces con el fin de que pueda ser, además de corregido, memorizado por el SNC. En este caso el ordenador tiene a su disposición una memoria en la cual están archivados varios esquemas motores ya construidos como serían una serie de fichas magnéticas ya elaboradas. El acto voluntario tiene la sola finalidad de escoger e iniciar el esquema motor oportuno en el momento más conveniente. Naturalmente, estos esquemas están siempre bajo el control de la voluntad, que en cualquier momento puede intervenir para interrumpir o corregir el gesto y adaptarlo a la situación *niente. Conformación de los músculos. Los músculos asumen la conformación adecuada según la función que deban cumplir. Fig. 47. La forma del músculo está condicionada por la forma de los huesos en los que debe insertarse, por la fuerza que debe ejercer y por la amplitud del movimiento a efectuar. Las formas más frecuentes se representan en la figura. No nos detendremos en las posibilidades funcionales de cada forma muscular, pero nos enfrentaremos al problema de examinar el aparato locomotor en su globalidad tras haber examinado el funcionamiento de sus diferentes componentes. Es peniforme, bipeniforme N, ata, multipeniforme, triangular aplanado, recto. Fig. 47. El aparato esquelético en conjunto. El aparato esquelético del cuerpo humano puede ser esquematizado como una estructura de sostén, constituida por dos bloques distintos que, para simplificar al máximo, consideraremos de forma cilíndrica, es decir, la pelvis y el tórax. Fig. 48. Estos están unidos por un elemento articulado que les permite movilidad recíproca columna vertebral. Sobre esta estructura de sostén, por medio de las articulaciones, se insertan las extremidades y por medio de otro sector articulado columna cervical, la cabeza. Fig. 48. Nos encontramos ahora con el problema de mover este sistema por medio del tipo de motor que conocemos, y hacerlo por medio de unos cables, insertados entre los varios sectores esqueléticos. Si por ejemplo se quiere desplazar una de las extremidades hacia arriba, abducción, será necesario disponer un cable que se inserte en la parte superior de la extremidad, sobrepase la articulación del hombro y se inserte en algún punto de lo que hemos llamado el cilindro superior, el tórax y cintura escapulohumeral a.l. Mismo tiempo, será necesario disponer del antagonista de este movimiento, es decir, de un músculo que se inserte en la extremidad, tenga unas líneas de tracción que la lleven hacia abajo y tengan su punto fijo en el cilindro, por debajo de la articulación del hombro. Esta forma de proceder tendrá que repetirse para cada movimiento que se quiera efectuar, es decir, para cada movimiento, será necesario montar sobre el maniquí esquemático dos grupos musculares capaces de actuar como agonistas y antagonistas. Fig. 49. Continuando con este esquema, e insertando dos cables para cada movimiento, nos damos cuenta de que a partir del maniquí inicial se llega a construir forma humana. Fig. 50. Con lo cual se tiene una última demostración de cómo la forma se halla directamente relacionada con la función. 18. Fig. 51. Fig.
52. Consideremos algunos aspectos funcionales del esquema presentado que acepta una forma cilíndrica por comodidad de esquematización PNR, a los sectores considerados. La musculatura por lo general, se inserta oblicuamente respecto a tres planos espaciales. Este hecho tiene unos evidentes motivos funcionales. En efecto, un músculo hipotético, insertado como en la figura 51 tiene una línea de tracción, P, que permite descomponerse en sus tres componentes espaciales X, Y, Z. Esto significa que dicha musculatura está capacitada para actuar sobre estas tres direcciones y, por tanto, según esté estructurado el esquema motor de gesto, puede intervenir y efectuar tres movimientos. Fig. 53. Por esta razón, al examinar los diversos movimientos relativos a cada articulación, se puede encontrar al mismo grupo muscular empeñado en movimientos diferentes. Naturalmente, esto mejora la economía del número de grupos musculares a utilizar para efectuar los diferentes gestos. Además, para que el músculo mueva una articulación, generalmente es necesario que la sobrepase. De cualquier forma, existen músculos que sobrepasan dos articulaciones, por lo cual, pueden intervenir en el movimiento de dos articulaciones. A este tipo de músculos, se les conoce por biarticulares. Debemos además considerar que cada músculo se fija con sus inserciones entre dos elementos óseos. Por tanto, puede mover uno u otro de los elementos óseos, y tal vez los dos. La elección del que se debe mover se efectúa a través de la fijación de uno de los puntos de inserción. Esto se realiza por músculos que no intervienen directamente en el movimiento, que son llamados fijadores. Por lo cual Fig. 52, si se fija A, cuando P se contrae se desplaza B, viceversa, si se fija B, cuando el músculo se contrae se desplaza el sector conectado con A. Hasta aquí se ha procedido por esquematizaciones en la descripción del aparato locomotor. Ahora nos planteamos el problema de acercar estos esquemas a la realidad anatómica, por lo cual, del esquema en bloques, se pasa a la descripción del aparato locomotor. Se ve claramente que uno de los dos cilindros está constituido por el tórax, sobre el que se fijan las extremidades superiores. Estas son movidas por medio de un sistema de palancas constituido por los huesos de la cintura escapulohumeral. Los dos sistemas articulados que unen la cabeza y la pelvis y la cabeza al tórax están constituidos por las porciones cervical y lumbar de la columna vertebral, y el cilindro inferior por la pelvis, en la que se articulan las extremidades inferiores. Un sistema como este está sostenido por la musculatura, la cual puede ser esquematizada como un conjunto de cables dispuestos de forma oportuna, como ilustra la figura 53A. De esta manera la estructura esquelética se sostiene del mismo modo que el palo mayor de un velero Fig. 535. Este, en efecto, está fijado por cables losobenques, que tienen su punto fijo en la cubital, y se insertan en el paso, a varios niveles, para proporcionar estabilidad al sector cercano a la inserción. La parte terminal del palo está estabilizada por medio de una cruceta, que puede ser comparada con la cintura escapulohumeral del aparato locomotor. Este sistema de cables se opone claramente a la fuerza de la gravedad, que tendería a hacer caer el aparato locomotor, y por tanto tiene una función antigravitatoria. Dicha función se obtiene por un sutil juego de tensiones musculares, destinadas a tener siempre el baricentro del cuerpo sobre la base de apoyo. Resulta también claro que una tensión mayor o menor de uno de los sectores musculares, comporta un desequilibrio de la normal disposición de la columna, o sea una curvatura. En efecto, la columna tiene, fisiológicamente, una conformación no rectilínea, probablemente debida, además de a la forma característica de los cuerpos vertebrales, a varios niveles, a una distribución oportuna del tono muscular. Estos dos factores contribuyen a dar a la columna un aspecto curvilíneo en el que se identifican cuatro curvas características: la cifosis sacra, la lordosis lumbar, la cifosis dorsal, y la lordosis cervical. Las lordosis tienen convexidad anterior, la cifosis posterior Fig. 54. Lordosis cervical, cifosis dorsal, lordosis lumbar, cifosis sacra, Fig. 54. Coxis. Estas son curvas fisiológicas mientras se mantienen dentro de ciertos límites. Su función es de amortiguación,
para la protección de la columna, en los choques, saltos y caídas desde alturas, y la de formar una flecha que hace de brazo de palanca a los músculos motores de la columna. Es preciso aclarar que cada uno de los cables, citados anteriormente, está en realidad constituido por un grupo de músculos, que tienen líneas de fuerza, en la dirección del cable examinado. A continuación, veremos uno a uno estos cables y la musculatura por la cual están constituidos. Esto ofrece una espléndida oportunidad de, además de individualizar la musculatura antigravitacional del tronco y del equilibrio de la columna, describir toda la musculatura de el tronco.